Estamos en vivo. Parece que ahora sí ya. ¿Puedes estar checando que no me falle la transmisión? Sí. Perfecto. Creo que ya. Perdón. 3, 2, 1. ¿Aquí sentadita o viendo desde el teléfono? ¿Mande? ¿Aquí sentadita o viendo? También desde aquí para que sepamos si falla algo. Listo. Listo. Ay, el tecnoestrés. Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes a todos los que están en línea. Aquí estamos, Silvia. Ya estamos en vivo. Y bueno, pues muchísimas gracias a la librería Pessoa por recibirnos el día de hoy. La verdad es que, como le platicaba a Fernanda, que ahorita les presento, creo que es importante reconocer la labor de las librerías independientes. Que viva la librería Pessoa, que nos siga dando libros, que nos siga dando tentaciones. Y pues bienvenidos a Bipolar, que es un esfuerzo del Seminario Amparán, en donde la intención es encontrarnos diferentes colectivos y diferentes creativos que estamos despergados un poco alrededor de México, y el Seminario Amparán se ha dado la tarea de unirnos. Estamos Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Querétaro, León, creo que no me falta ninguno, y todos aquellos que se quieran sumar. Y bueno, antes que nada tengo que recordarles que esta charla es realizada con el apoyo y Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, FONCA. Gracias, FONCA, chido. Y pues bueno, ¿qué es Bipolar? Bipolar es una plática, es un encuentro, es una intención de que simplemente en este momento reflexionemos de lo que estamos haciendo, desde donde lo estamos haciendo. Se nos atravesó una pandemia. Quizás yo, como moderador el día de hoy, pues simplemente me gustaría como reconocer el gran esfuerzo de hacer un evento como estos, o mantener vivos estos encuentros en medio de lo difícil que es haber pasado esta pandemia, ¿no? O sea, la importancia de la cultura, de la música, de la literatura, del arte para poder sobrevivir, creo que es importante, y quizás el día de hoy vamos a platicar un poquito de ello. Pero pues antes que nada voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy, y que van a interactuar de una manera pues interesante. Básicamente el día de hoy invitamos a comer a Fernanda y le propusimos que le entrara a la idea de la fabulosa máquina oral, que, como le explicábamos, nuestra intención muchas veces es, más allá de solamente pensar en el producto, pensar en la experiencia única e irrepetible que es el jam, que es la improvisación, que es el compartir las letras, la música y cualquier experiencia estética a través de las capacidades que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, les presento a Fernanda Reinet, de Veracruz, del 95, escritora y feminista regiomontana, licenciada en Letras Hispánicas por el Tecnológico de Monterrey como becaria de la Fundación Gallagher. Es becaria del Centro de Escritores de Nuevo León, ha participado en diversos talleres de creación literaria y es miembro del Seminario de Literatura Francisco José Amparán. Fue publicada en las antologías Telescopio, Autores Mexicanos Nacidos en los 90, 2014, Villa Diodati, Relatos de Cuarentena, El Cerdo de Babel, 2020, y Bibliotecario Ciego, Secretaría de Cultura de Coahuila, 2019. Ha colaborado en distintas publicaciones digitales e impresas como El Zócalo Saltillo, Revista Tierra Adentro y Revista Replicante, entre otras. Actualmente imparte clases de arte y literatura a nivel de preparatoria y está escribiendo su primera novela. Y pues
Pues gracias, Fernanda, por estar el día de hoy. Se desveló, se vino toda la noche y está ahí el día de hoy con nosotros. Y pues, por otro lado, alguien que no necesito leer su bibliografía porque es mi hermano, les presento a Rodrigo Sandoval, que es músico, estudió en la Fermata, es ingeniero de audio, bajista, recientemente veterinario, y pues que durante el proceso de La Fabulosa Máquina Oral nos apoyó en toda el área de música y producción junto a Gus Guzmán, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros somos un colectivo en Querétaro que básicamente nos interesa la interacción entre la música, el sonido, la preparación de ambientes y el refuerzo que puede tener a través de otras artes como la literatura. Lo que preparamos, lo que le propusimos el día de hoy a Fernando era que escogiera un texto que quisiera leer el día de hoy para que conociéramos su obra, y Rodrigo lo va a acompañar, la va a acompañar de una manera en una improvisación musical. Así que, pues, sin más, ya los dejo con sus textos, los dejo con su momento, y ahorita regresamos a hacer preguntas, respuestas. Ojalá que se animen, tenemos invitados, así que si quieren platicar algo, si quieren preguntar cualquier cosa, aquí estamos. Saludos a la gente de Facebook, yo voy a estar pendiente también de los comentarios en nuestra publicación. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo de atender a la cultura en estos tiempos, así que pues, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a La Fabulosa Máquina Oral por invitarme aquí a colaborar con ustedes. Me emociona mucho estar aquí en esta bellísima ciudad de Querétaro, llena de cultura, llena de iglesias. Y pues creo que este puede ser un momento muy bonito. Espero que lo disfruten. Gracias también al Seminario Amparán por traerme para acá. Y pues sin más, me gustaría compartirles este texto que se titula Los otros niños del decreto. Cuando Nicolae Ceausescu llegó al poder de Rumania en 1967, trajo consigo un ideal. La población debía llegar a 25 millones de habitantes. El gran hombre rumano era lo que el país necesitaba para triunfar moral y económicamente. Con miras a lograr su objetivo, publicó el llamado Decreto 770, que instauraba medidas contra la educación sexual y planificación familiar, la prohibición de preservativos y anticonceptivos, y las multas a hombres solteros y familias sin hijos. Estas normativas provocaron una rápida explosión poblacional y el nacimiento de una generación conocida como los niños del decreto. Telégrafos Nacionales, República Socialista de Rumania, telegrama confidencial. Bucarest, Muntenia, 1971. Presidente declara descendencia gitana indeseable, solicítole desarrollar método control natal dicha población. Atentamente, I.G. Maurer. Mujer romaní, distrito de Alba, 68 años. La recuerdo, a la enfermera. Era alta y rubia, muy joven. Traía un maletín con muchos frascos, una jeringa y algodón. Mamá nos formó a mis hermanas y a mí en la cocina, y la enfermera nos vacunó una a una. Recuerdo que mi hermana más chica lloraba mucho, pero ya le había llegado su mes. Mamá dijo que también debía vacunarse. Luego la enfermera se fue y en 6 meses volvió. Nosotras no queríamos volvernos a vacunar. Habíamos estado vomitando, nos dolía el vientre, la cabeza. Pero yo me di cuenta de que cuando venía la enfermera, traían también comida. Papas, pan, algunas latas. Ahora a la distancia entiendo a mamá. No teníamos muchas otras cosas. Éramos muy pobres. Un par de años después, la enfermera dejó de venir y con ello dejaron de traer comida. Luego yo me casé y por más que intentamos, nunca pudimos tener hijos. Yo creo que fueron las inyecciones. ¿Quién sabe qué nos estaban metiendo? Mujer rumana, Bucarest,
73 años. Empezaron los rumores que a las mujeres gitanas las inyectaban con algo para que no tuvieran hijos. Eso a las mujeres romanas no nos llegaba. Nosotras debíamos parir. Yo ya había tenido 3 hijos. Al tercero lo quería abortar, pero me daba miedo. Era muy peligroso, tanto el procedimiento como las consecuencias. Una amiga mía había muerto en un aborto y a diario se escuchaba de mujeres encarceladas porque las descubrían abortando. Pero ya no podíamos seguir teniendo hijos, ya no podíamos mantenerlos. Después de tener a mi tercero, comencé a preguntar: ¿has escuchado sobre la inyección para no tener hijos? ¿Sabes dónde se consigue? Eso preguntaba. Di con un farmacéutico que las vendía. Fui a las afueras de Bucarest, en una bodega. Ahí tenían varias dosis del medicamento y este hombre estaba inyectando ya a otras mujeres. Fui cada 6 meses por 3 años, hasta que supe que algo había fallado porque quedé embarazada. Pero cuando tuve al niño, las enfermeras me dijeron que había muerto en el parto. Nunca vi el cuerpo. La vacuna Soluti Alba, o SAB, fue desarrollada entre 1971 y 1972. A pesar de su corto periodo de prueba, apenas 3 meses, y sus efectos secundarios que calificaron como intrascendentes, fue utilizada por 5 años, especialmente en la población romaní y personas con discapacidades. Se especula que se implementó este tratamiento en alrededor de 100.000 mujeres romaníes, sin contar a las mujeres que consiguieron el tratamiento de manera ilegal. Fue prohibido en 1977, debido a que se le relacionó con el nacimiento de niños con defectos irresolubles. Hombre rumano, Bucarest, 53 años. Una vez vi a uno. Yo iba a ordeñar a la vaca muy temprano y él estaba ahí mamando de la ubre de nuestra vaca como si fuera su madre, como si nunca hubiera probado la leche. Era flaco, no tenía pelo, llevaba un pañal sucio y una camiseta rota. Cuando lo vi, grité. Creo que eso lo asustó. Me volteó a ver con unos ojos gigantes que se le salían de las cuencas. Pensé que me iba a hacer algo y salí corriendo. Cuando volví con mis papás, él ya se había ido. Mi mamá me dijo que eran duendes, que otros vecinos del pueblo los habían visto, que se comían las huertas y a los perros. Nos fuimos a la ciudad a los pocos años. Nunca los volví a ver, pero esa imagen se te queda. En 1989, tras la ejecución de Ceausescu, las tropas del Frente de Salvación Nacional entraron a la oficina del Dr. Lazarescu, ministro de Población durante el gobierno de Ceausescu. Se especula que huyó al estallar la Revolución Rumana, dejando tras de sí todos los documentos relacionados no solo a las estrategias de crecimiento poblacional. También se encontraron todos los papeles que lo inculpaban a él y al presidente de la esterilización forzada de alrededor de 100.000 mujeres romaníes y del registro de más de 5.000 niños indeseables en diferentes orfanatos de Bior. Telégrafos nacionales, República Socialista de Rumania. Telegrama confidencial, Sigrid Bior, 13 de abril de 1983. Doctor Lazarescu. Condiciones orfanato deplorables, comida escasa, hacinamiento, mierda, olor pestilente. Cadáveres, ratas, palomas, animales no identificados. 250 niños monstruo en instalaciones. Encargados indican niños escapan con frecuencia, molestan granjas aledañas, roban comida, cabras, objetos. Muchos crecieron, fuera de control. Solicito indicaciones. Atentamente, Teniente Mantenó. Este equipo de investigación no pudo encontrar a ninguno de los encargados para pedir testimonio. Mujer rumana, Bior, 67 años. Yo los llegué a ver. No eran humanos,
si yo vi sus huellas torcidas en la nieve cuando vinieron a comerse a mi cabra. Solo me dejaron los huesos. A partir de 1983 dejó ver avistamientos de los llamados niños monstruo. Envió. No hay registro de la respuesta del doctor Lazaresco al telegrama. Al acercarnos a la dirección donde se encontraba uno de los orfanatos, según los registros hallados en la oficina de Lazaresco, encontramos el edificio vacío en estado de abandono. No hay ningún tipo de documentación de las actividades que ahí se realizaban. Tampoco hay rastro de los niños ni de los encargados. En Navidad de 1989, Nicolás y Elena Ceausescu fueron juzgados y condenados a muerte. La sentencia fue emitida por un tribunal creado específicamente para procesarlos por cargos como genocidio, daño a la economía nacional, enriquecimiento ilícito y uso de las Fuerzas Armadas en acciones contra civiles. Ese mismo día fueron condenados y fusilados fuera del edificio donde se llevó a cabo el juicio. Las imágenes de sus cuerpos tirados en la nieve, después de haber recibido un total de 120 impactos de bala, fueron difundidas por televisoras nacionales. Ni en el juicio, ni en las cadenas de televisión se habló de la esterilización forzada a las mujeres gitanas, ni de los niños nacidos como productos de los efectos secundarios de este método de esterilización. Gracias. Pues esa fue Fernanda y Rodrigo. No sé si les gustó, quieren opinar algo. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si me alcanzan a escuchar. Si quieres, Okay. nos botamos el micrófono. Disculpame, No, hola, bueno, felicidades a los dos. Qué bueno que pasé, porque nada más venía por un libro. Y bueno, me gusta que esto sea literatura y música, porque creo que tienen algo en común. Bueno, tienen mil cosas en común, ¿no? Pero específicamente una pregunta para los dos que se me da interesante es la del ritmo, porque para los dos es muy importante, ¿no? Entonces me gustaría así saber, para ponerlos a hablar en su proceso creativo, cómo piensan en el ritmo en cuanto a música, sí, y obviamente literatura. Y por ejemplo, en este ejercicio que tú acabas de hacer, que la estás escuchando, no sé si ya la habías escuchado antes, ¿cómo estás manejando eso? Y tú pues, perdón, es que lo estoté, espero que esté bien, con el texto que nos trajiste, pues también, ¿no? O sea, ¿cómo llevas el ritmo? ¿Sientes que sea un estilo fijo para ti? ¿O de acuerdo a la historia que quieres contar, de ahí sacas un ritmo? Porque ahorita me gustó que lo estás manejando como notas que hacen en estos espacios de ciencia y pam, 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 palabra a palabra. Entonces tienes te marca un imaginario distinto, ¿no? Te estás basando en imágenes más como flash, se me hace interesante. Y pues no sé, a ver si de esa pregunta sale algo. Gracias. seguro que sí. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Seguro que sí sale algo. Así que, primera pregunta, ritmo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sobre todo, este cuento tiene el objetivo de representar un documental. Este cuento está basado en un documental que es el de Los Niños del Decreto, que pues es historia pero sin la parte de sci-fi, ¿no? Entonces, yo soy mega fan de los documentales, entonces para mí el objetivo de este cuento precisamente era plasmar el ritmo de un documental, ¿no? Que tienes una entrevista, un pedacito de una entrevista por aquí, un pedacito de narración por acá, igual una imagen, etcétera. Entonces, me da gusto que haya funcionado, que este ritmo sí sea como notado, porque sí era muy importante para mí que fuera una especie de crónica visual, de ritmo rápido, de cuestión un poco más veloz,
A veces también me han dicho que es un defecto de mis textos, que muchas veces van muy rápido. Me han llegado a decir que les falta carnita y pues todavía estoy en el proceso de hacer que eso funcione, pero pues sí era como parte del objetivo, ¿no? Que fuera como un documental. Sí, así se escucha, entonces sí. Y justo era la palabra que estaba pensando, dije, esto me recuerda a algo, me recuerda a un documental, entonces sí, felicidades. Y pues bueno, en cuanto a la música, pues es la primera vez que escucho este texto, ¿no? Y pues mucho de lo que hacemos en la Fabulosa Máquina Oral es la improvisación. Entonces, por lo menos en mi experiencia, lo que trato de evocar son imágenes, ¿no? Con la música, ya sea con sonidos, ruidos, y ciertas notas, ¿no? Que te evoquen a ciertos lugares. Entonces, eso es como básicamente lo que intentamos hacer con todos estos soniditos ricos que salen de aquí. ¿Cuál es, o sea, Rodrigo, tú como músico y Fer, tú como, pues, escritora, ¿cuál es su acercamiento tanto con la literatura como con la música en su trabajo creativo? Para mí siempre han sido las letras de las canciones. O sea, mi acercamiento a la literatura siempre fue desde que yo era morrito, sentarme a leer los libretitos de los CDs, ¿sabes? Como para entender, como para adentrarme. Y bueno, y de repente ya no solamente la letra era lo que me hablaba, sino que también la música, los acordes, todo este acompañamiento que al final, para mí la literatura empezó por la música, ¿no? Por todas estas canciones y toda esta poesía que se canta. Pues para mí, sobre todo, mi acercamiento con la música es al momento de escribir. Sé que no soy la única persona que lo hace, pero yo escucho mucho música lo-fi y como música sin letras y así, porque cuando estoy escribiendo, en especial cuando estoy como muy concentrada en algo, para mí es muy importante estar como en este estado mental en el que existe el texto y nada más, ¿no? Entonces, este tipo de música como, pues que son como muchos géneros, ¿no? De que lo-fi, city pop, sintetizadores, como cosas así que me encantan. Y es precisamente lo que escucho cuando estoy escribiendo. Me gustaría, por ejemplo, yo conozco autoras que han logrado integrar de una forma muy orgánica la música a sus textos. Por ejemplo, Temporada de Huracanes de Fernando Melchor tiene, o sea, puedes hacer, vaya, existen playlists de las canciones que se van mencionando en los textos, y un amigo que también es del Seminario en Paral, Luis Bañuelos, tiene toda esta teoría de que Temporada de Huracanes está, o sea, parte de diferentes canciones mexicanas, ¿no? Entonces, es algo que definitivamente me gustaría mucho lograr en algún momento, integrar a mis textos como que funcionaran a partir de música, ¿no? Pero hasta ahorita no lo he logrado. Solamente lo que sí he experimentado es esta experiencia de escritura que parte del estado mental en el que te pone la música. ¿Alguien del público que tenga algún comentario, pregunta? ¿Todo bien? Sí, yo quisiera... Sí, claro, bienvenido. Así creo que podemos escucharnos bien. La relación de la narrativa, o sea, cuando empezaron pensé que era algo más sobre poesía. Regularmente la poesía siempre va acompañada con algún tipo de música, ¿no? Pero ahora que dijiste que era un cuento, yo lo sentí como más un poema, ¿no? Pero ¿qué diferencia tú puedes decirnos acerca de la narrativa y el acompañamiento de la música en este caso? O sea, porque si al final me choqueó, o sea, que dijeras que era un cuento, porque todo el tiempo pensé que era un poema. Tú dime, o sea, yo creo más o menos de Guillermo Cabrera Infante en La Habana para un difunto, dice que todos los escritores son músicos frustrados, y toda la obra de Guillermo Cabrera Infante siempre hace aliteraciones, siempre hace figuras retóricas como muy sonoras,
pero dentro de la narrativa, ¿no? A pesar de que, ya saben, la tradición cubana, de los escritores cubanos es muy sonora, en todo tiempo todos son músicos los cubanos, entonces, ¿cómo es que integras este texto narrativo a una relación musical o de sonido? Esa es más o menos la pregunta. Pues de entrada, o sea, saber que no me había planteado este texto como con un acompañamiento sonoro, o sea, creo que fue un experimento muy padre, y sobre todo porque, bueno, la verdad es que yo tenía preparado otro texto, pero ahorita que escuché el sintetizador, fue como, o sea, va a funcionar muy bien con este texto, o sea, yo sentí que funcionaba, ¿no? Pero yo creo que, o sea, sobre todo la relación de la narrativa con la música tiene que ser precisamente con esa sonoridad y con el ritmo, porque si bien no, o sea, yo no concibo este texto como un poema, sí entiendo que cuando hay narrativa tiene que haber cadencia, tiene que haber el ritmo, tiene que haber la no cacofonía, sino como, se me olvidan las figuras retóricas, pues los espacios en los que las palabras crean cierta musicalidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería eso, ¿no? Sería como al momento de estar trabajando el texto, que una como narradora pueda adoptar esa musicalidad dentro de tu trabajo narrativo, pero sí, o sea, sí definitivamente lo consigo como un texto narrativo, e inclusive me gustaría llegar a pensar en él como un texto ensayístico, pero pues a final de cuentas es ficción, entonces ahí es donde los géneros se van difuminando un poquito, ¿no? Claro. Desde Facebook, Silvia nos pregunta sobre la canción London Calling que publicaste en Villa Odiati. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esa canción y que después es un cuento? Sí, ya todos traemos esa música. Sí, el ejercicio de London Calling fue un... bueno, cuando Julián sacó el reto de Villa Odiati, la primera consigna fue que escribiéramos un texto a partir de una playlist que él nos puso, ¿no? Entonces una de esas canciones era London Calling, y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por dos cosas. O sea, creo que bueno, el cuento se trata de un chico que termina en un búnker por una especie de guerra nuclear que sucede en Estados Unidos y tiene repercusiones en México y así. Entonces, pues te narra todo esto de cómo llegó al búnker. Y la cosa es que London Calling en las letras menciona como cuestiones así de guerra, menciona algo de unas bombas. Creo que después volví a leer la lírica y creo que estaba como un poquito, o sea, que no tenía nada que ver con eso, pero a mí fue lo que me hizo pensar. Y aparte me gustó mucho que London Calling tenía como un ritmo muy acelerado que según yo intenté evocar en el texto. Y pues eso es eso, sobre todo como ciertas imágenes que tenía la canción que me hicieron pensar en la posibilidad de ese texto, ¿no? Y también, bueno, London Calling, el cuento que escribí, tiene dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Uno de mis proyectos, que está como en el tintero, es un libro de ensayos alrededor del apocalipsis. Entonces, para mí, escribir este cuento fue como la primera aproximación que tuve hacia, bueno, ¿qué pasaría si hubiera una forma de apocalipsis que fuera como un apocalipsis nuclear? Y también mucho tiene que ver con el hecho de que este cuento lo escribí muy al principio de la cuarentena. Entonces había como un aire de todos vamos a morir, esto, muy apocalíptico el asunto. Entonces para mí fue como muchas cosas empezaron a juntar y así surgió London Calling. Está muy padre, pues.
Básicamente, una de las cosas que nosotros hemos descubierto en La Fabulosa es, yo creo, bueno, más bien, desde nuestro punto de vista, yo sí creo que los escritores somos músicos frustrados, por supuesto. Yo creo que la poesía definitivamente tiene una raíz brutal con la música. O sea, los músicos son poetas y los poetas son músicos, ¿no? Y se dice mucho que si quieres ser buen narrador, pues tienes que leer poesía, y si quieres ser un buen poeta, tienes que leer mucha narrativa, ¿no? O sea, definitivamente pensar en ser monoteísta afecta, en nuestro punto de vista, el desarrollo creativo. Una de las cosas que en La Fabulosa nos gusta mucho, pues es, como te platicamos y al principio que te propusimos este ejercicio, era justamente el desarrollo en el momento de lo que está pasando. ¿Han tenido algún momento woke entre música y literatura cuando ven una obra o cuando escuchan una obra? ¿Han tenido ese momento en donde dices, quiero hacer esto, o por qué no puedo hacerlo así? ¿Qué es lo que qué obra los ha estimulado para poder crear de una u otra manera entre géneros? Bueno, en cuestión musical, yo creo que lo que siempre te inspira es cuando ves otros compas tocando, ¿sabes? O sea, como estar en constante, o sea, siempre que ves a una banda en vivo, siempre es como, ay, ojalá yo estuviera tocando ahí, ¿no? Ojalá yo estuviera haciendo eso. No sé cómo sea para los escritores, no sé si cuando leen dijeron como, ay, ¿por qué no escribí eso yo? Pero en caso de música siempre es como, ay, ¿por qué no se me ocurren esos acordes, ¿no? O algo así. Pero bueno, al final siempre acabas tú con tu guitarra en tu cuarto haciendo este ejercicio, tratando de crear, ¿no? Tratando de hacer como nuevas ideas, nuevos lenguajes, ¿no? Precisamente yo creo que es eso de los nuevos lenguajes. Creo que por eso me llama tanto la atención la música de sintetizadores, porque creo que es una forma como de, bueno, por lo que yo entiendo, es como tomar pequeñas partículas y irlas uniendo, tejiendo para hacer como esta melodía o este ritmo. Y o sea, yo pienso, por ejemplo, en este libro de Permanente Obra Negra de Viviana de Shushan, que lo que hace este texto es que va tomando ciertos fragmentos y citas y los une en un libro, ¿no? Entonces, creo que un ejercicio así en el que puedas mezclar como diferentes estímulos, diferentes medios, como, bueno, no sé, es que creo que precisamente es como lo padre que tiene los ejercicios así, ¿no? Que haces toda esta combinación de medios que tradicionalmente no estamos acostumbradas a concebir de como una unión, ¿no? Entonces, pues creo que eso es como lo valioso de esto. Uh-huh. Sí, aparte que, bueno, normalmente esto lo puedes hacer, o sea, digo, ahorita estamos frente a una cámara y es como un poquito el momento de la presión y todo eso, pero sí, a veces cuando se elimina este concepto de la cámara y el live, Facebook y lo que sea, pues ahí es cuando de repente ya empiezan a salir como joyitas, ¿no? Y cuando las riegas, pues es cuando aprendes de eso, ¿no? Dices como, qué bueno que hice esto y que sonó bien raro, pero de repente haces otras cosas y empiezan a surgir nuevos momentos, ¿no? Que luego atesoras y después ya reproduces de nuevo en vivo en otro lugar, ¿no? Hablando de descubrimientos, y si alguien del público quiere hacer preguntas, ya saben que estamos aquí. ¿Cuál sería o cómo resumirían en este momento su camino creativo? O sea, estoy haciendo esto, me está interesando esto, lo último que descubrí o en lo que estoy muy clavado es en esto en el momento, intentando alejarnos un poco del concepto de soy escritora o soy músico, sino más bien como ser humano que en su camino creativo
en este momento, ¿qué es lo que les está llamando más la atención? Pues la verdad lo que ahorita más me está como volando la cabeza es las reescrituras. La reescritura, la reapropiación, la desapropiación. Es algo que me parece fascinante y pues es algo que estoy intentando incorporar precisamente en la novela que estoy escribiendo. Esta novela pretende ser una reescritura de los feminicidios en Monterrey, en Nuevo León. Entonces, pues es como precisamente tomar estos estímulos, estas referencias, estas cosas que se dicen y que existen ya ahí, que están como textos, y reescribirlos, retomarlos, cortarlos, tacharlos, enmendarlos, surcirlos. Para mí eso es algo que ahorita me parece como un ejercicio muy interesante y que pues estoy como intentando aprender y explorar por esa parte. Y pues en mi caso, algo nuevo que me esté volando la cabeza, pues más bien es lo que siempre ha sido, ¿no? Nuevos discos de rock and roll, nuevos discos de hip hop, la misma música que siempre he escuchado, que siempre me ha llamado, siempre se está renovando, ¿no? Y siempre se está haciendo cosas nuevas. No sé, siempre resurgen, ¿no? Estilos y géneros, y la exploración de todos esos es lo que siempre a mí en particular, volado la cabeza, ¿no? Silvia sigue preguntando. Hola, Silvia. Y pasó luego a su pregunta: ¿cuál es el trabajo de La Fabulosa que ha significado un reto para Rodrigo? Creo que la canción de Llamas en tu nombre fue un reto, porque ahí tuve que imaginarme el dolor de una madre al perder a sus hijos. Entonces, pues algo que ni soy mamá, ni soy ni soy padre todavía, pero no sé, son dolores pues, que te tienes que imaginar, ¿no? Y bueno, ese fue para mí un reto, el tratar de encontrar ese dolor, y pues a través de acordes y de gritos en forma de coro, pues ahí creo que lo logramos. Para nada más hacer un poco de ritmo, lo pueden encontrar esa canción en nuestro Spotify. Tenemos la primera temporada de La Fabulosa Máquina Oral comercial, en donde están pues los cuentos que interpretamos y además canciones que Rodrigo compuso. Y Llamas en tu nombre definitivamente es una canción que además tiene la característica de que de quien lo adaptamos no sabíamos la verdad de esa historia, que realmente la historia era de la madre, y de alguna manera se transmitió ese dolor sin que nos lo mencionara, ¿no? Y fue una experiencia verdaderamente interesante. Yo me acuerdo, yo interpreté ese texto, y por ejemplo Rodrigo no permitió que yo escuchara la canción hasta que terminara de grabar al personaje, porque él sabía que si yo escuchaba esa canción seguramente mi interpretación hubiera sido diferente, ¿no? Y sí, creo que sí, definitivamente cuando yo escuché la rola, pues sí, fue una experiencia completamente diferente, y quizás esta persona lo hubiera narrado de otra manera, con una mirada más compasiva hacia la madre o cosas por el estilo, porque mientras yo lo leía no reparaba en ello hasta que escuché la canción, ¿no? Esa fue una experiencia bastante interesante. No sé si ustedes quieran comentar algo más, quieran compartir algo. ¿Se les antoja? Ok, dudas, preguntas del público. Pues que se eche otro, ¿no? Pues cuento. es que creo que vamos a llegar a eso, básicamente, para cerrar. Así que, ¿qué les parece? ¿Sí? Pues ya estamos en esto. Estamos... Es como la... Ok, lo voy a decir sin el micrófono. Venga, pues entonces... estamos pendientes. Si alguno de ustedes tiene
alguna duda, pregunta, algún comentario que hacer con nosotros, bienvenidos. También en el Facebook, quien quiera comentar, estoy pendiente, y los dejo con otro ejercicio de improvisación entre Fernanda y Rodrigo. Gracias por estar aquí. Ruega por nosotros. La devoción a los santos es una práctica común en la comunidad católica. Se practica en todo lugar que haya sido bendecido con la palabra de Dios, sobre todo en países europeos y latinoamericanos. Según el Martirologio Cristiano Católico, en su edición del 2005, la Iglesia reconoce a alrededor de 7.000 santos y santas. Es indiscutible el poder que un santo puede tener para la evolución de la fe de un fiel. Con eso en mente, este artículo presenta 3 testimonios de devoción hacia santos de nuestra Iglesia, esperando que sirvan para animar la fe de nuestros lectores. Julia, 29 años. Me enteré de la existencia de Santa Difna poco después de que comenzara a presentar síntomas de mi trastorno bipolar. Mucha gente cree que lo peor de esta enfermedad son los largos episodios depresivos, pero en realidad es todo lo contrario. La pereza, la desidia, no son nada comparados con un episodio maníaco. En estos momentos, mamá pensaba que estaba poseída por un demonio, que iba a matarla o a matar a mi hermano. Yo no entendía, en el momento no me daba cuenta. Luego me empezó a amarrar a una silla y a rociarme con agua bendita, pero los síntomas no paraban y eventualmente volvían. Decidió que ella no podía con eso y llamó al sacerdote de la iglesia que visitamos con frecuencia. Su hija le dijo: lo que necesita es un doctor. Me llevó al hospital universitario y me dieron 3 medicamentos. En un par de meses, si era constante, los síntomas disminuirían. Volví con el sacerdote a preguntarle si ese era el plan de Dios. Él hurgó en un cajón de su escritorio y sacó la estampa de la santa. Difna de Irlanda, me dijo, la santa de la enfermedad mental. Virgen y mártir, rechazó la lujuria de su padre y por eso fue asesinada. También es la patrona de las víctimas de violación y de incesto. Pienso en esto seguido, ya que mi psicóloga dice que hay algo guardado, muy profundo en mí, pero no lo encuentro. No lo logro ver. Le rezo a Santa Difna todos los días, esperando consuelo. Miguel, 25 años. Me enteré de la vida de San Fiacro cuando salí positivo de VIH. Llegué a casa con mi tía y en cuanto me vio, me dijo, ¿qué te pasa? Comencé a llorar tanto que no pude contestarle. Vivo con mi tía desde que mi madre me corrió de la casa por ser homosexual. No me dejó entrar siquiera por mis cosas. Al principio me alejé de Cristo. Si era por Él, por quien me habían corrido, pensaba yo, pero no era cierto. Era Él quien me iba a salvar del pecado en el que vivía. Cuando pude explicarle a mi tía, se paró de la mesa en silencio. Cogió su almanaque de santos y lo abrió en la página del 30 de agosto. San Fiacro, me dijo, a él rézale. Comencé a buscar sobre el santo, patrono de los jardineros por haber vivido en soledad en el bosque. Es también patrono de las personas que vivimos con una enfermedad de transmisión sexual. Pero pues no le gustaban las mujeres. A veces me pregunto si será el santo correcto, ya que yo me contagié con un hombre. Pero cuando entro en duda, cierro los ojos y le rezo. Desde que comencé a buscarlo, he dejado esa vida que llevaba. Me acerqué a Cristo, volví a la iglesia. Mamá todavía no me habla, pero tengo también a la Virgen, que es mi madre. Y bueno, siempre a San Fiacro, defendiéndome de mis impulsos. Andrés, 32 años. Yo lo maté porque él iba a matar a mi mamá. Mi padre, quiero decir, a él lo maté. Le pegaba con palos de escoba, con cables, con el cinto. El peor día fue cuando lo hizo solo con sus manos. Cuando comenzó a ahorcarla, supe que estaba en peligro. El cuchillo que tomé de la cocina tenía restos de cebolla todavía cuando entró en su espalda.
El juez se puso de mi parte cuando mamá testificó sobre la violencia y por la cantidad de denuncias no atendidas que tenía mi padre. Quedé libre. Sin embargo, la culpa me comía. No me dejaba dormir. No podía concentrarme en nada porque la dureza de las costillas de mi padre regresaba a mi mente. Un día, después de mucho llorar, mamá me trajo del centro una estatuilla de San Julián, el hospitalario. Él mató a sus padres por accidente, pero aún así se volvió santo. Desde entonces le rezo todos los días, esperando no solo su consuelo, sino que interceda por mí ante Dios Padre, en el día que muera y tenga que rendir cuentas por mis pecados. Gloria a Dios. Bravo. Ya ven, por eso nos gusta juntarnos. Viva Tribal. Pues muchísimas gracias. Bueno, además de el trabajo en La Fabulosa, y otros trabajos que has tenido, en donde podemos encontrar lo que tú haces, creo que eso sería importante de saberlo. También, por favor, si nos dices dónde tenemos textos en el blog del Seminario Amparán, si nos puedes dar una guía o una recomendación de tu obra, yo creo que sería muy importante antes de cerrar ya todo esto. Pues bueno, todo lo que hemos hecho obviamente está en La Fabulosa Máquina Oral, en el Facebook de La Fabulosa Máquina Oral, y en Perro Lobo, también en el Facebook de Perro Lobo, que es el estudio que tengo junto con Gustavo Guzmán. Los dos somos parte de La Fabulosa Máquina Oral, entonces en perrolobo.mx, ahí estamos. Pues sobre todo en el blog del seminario, un texto que pues no les compartí ahorita, pero que si ahí les interesa lo pueden leer, es Body and Leg 160 centímetros, que es un texto mío que personalmente me gusta mucho cómo quedó, entonces pues ahí si lo quieren leer, ese les recomiendo. Está en el blog del seminario. Unos artículos, unas reseñas sobre todo. Pues en Revista Replicante, que es donde Seminario Amparán publicamos semanalmente reseñas de diferentes libros, ahí también pueden encontrar pues algo de lo que he escrito. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Puedes repetir el nombre del seminario, por favor? Sí. Es el Seminario Amparán. ¿Amparán? Amparán, ajá. Gracias. Sí, recordemos que el día de hoy estamos reunidos gracias al... A ver, el niño, por favor, que se quede quieto. Este es un proyecto con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales del FONCA, coordinado por el Seminario Amparán de Saltillo. Entonces, pues la idea general fue encontrarnos entre colectivos y compartir nuestra experiencia. Básicamente esa es la idea. El día de hoy está Fernanda aquí, se vino desde Monterrey a conocernos, o sea, eso es una aventura y la verdad es que yo lo celebro mucho en estos tiempos en donde estamos como reactivándonos. Creo que definitivamente celebro el tesón y el aguante de Silvia en estar organizando esto y en estar permitiéndonos seguir adelante a pesar de las dificultades que la pandemia obviamente ha representado para todos nuestros proyectos, ¿no? Y toda nuestra vida. Eso es algo que pues está sucediendo. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o ya nada más vamos a cerrar. ¿Cerramos? Perfecto. Ya, hace set. Pues nada, solamente me gustaría como preguntarles a ustedes como en esta experiencia al día de hoy, que sería interesante saber cómo se sintieron, y básicamente su impresión, o quizás es el momento de que hablen un poquito sobre las influencias de otras obras de arte que quizás pueda ayudarnos a entender un poco de su proceso creativo. Si nos puedan compartir un poquito de eso a modo de concreción nada más. Pues bueno, creo que en lo personal estuvo increíble. Gracias por compartirnos todos tus textos. Estuvo bien padre
poder participar contigo y dejarme hacerle ruiditos a las cosas tan chidas que tú estás diciendo. Entonces, bueno, para mí creo que es bien importante esta constante comunicación y colaboración con otros grupos artísticos. A mí me encantó este ejercicio y creo que es un buen parteaguas para que sigamos compartiéndonos todo lo que hacemos, ¿no? Yo pues agradecerles la invitación, agradecerte, Rodrigo, por trabajar de esta forma. Creo que, o sea, nunca había visto o contemplado la posibilidad de que la literatura se pudiera entender de esta otra forma. También agradecerle mucho a Silvia porque siempre se la rifa con estas cosas. Y bueno, sobre mis influencias, creo que mis textos están muy basados en el trabajo de otras mujeres mexicanas que escriben y pues leernos y seguir como aprendiendo unas de otras para mí es muy importante. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Perfecto. Bueno, pues yo solamente para cerrar, celebro que se desarrolle Tribal. Creo que incluso antes, este proyecto fue pensado prepandemia, pero definitivamente cobró una importancia mucho mayor durante estos tiempos en donde lo que tenemos que recordar es que pues sí, somos tribu y es importante platicar entre nosotros y ponernos atención y saber qué es lo que estamos haciendo. Creo que en conclusión, desde la fabulosa máquina oral, y hablo por todos mis compañeros, es que dejemos de pensar en el acto creativo como en esta categorización de las artes o de las bellas artes, y que simplemente nos dejemos desarrollar como creativos. Ni siquiera quiero mencionar la palabra artista, no quiero hacer alusión a la palabra artista, sino más bien creo que lo que nosotros queremos simplemente compartir es el goce de la creatividad. O sea, el hecho de estar picando unos botoncitos y que suene chido, el estar platicando, el estar leyendo, pues simplemente es compartir el goce de estar vivos. Ese sería como, y de tener la capacidad de la experiencia. Así que, pues, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a la librería Pessoa. Que vivan las librerías independientes. La verdad, el café está delicioso, quiero más. Muchísimas felicidades, Lalo, neta, que aguante y que resistencia. Gracias por tener una librería que además, pues, en verdad ofrece y que ofrece un catálogo interesante y que además está cuidado por una persona responsable. Eso se nota en esta librería. Ya me quiero salir de aquí porque si no mi quincena va a peligrar, así que ya por eso también es importante que cerremos el día de hoy antes de que una desgracia económica pase. Así que pues muchísimas gracias a todos y pues nada, esto fue Bipolar. Muchísimas gracias, saludos al Seminario Amparán. Nos encantaría que todos estuvieran aquí, esperemos que pronto lo podamos lograr. Así que pues muchísimas gracias y buenas noches.